¿Cómo está? ¿Qué tal? Me gusta saludarlos. Muy bienvenidos, como siempre, listos para empezar esta jornada. Empezó septiembre y claro, septiembre nos trae sorpresas y novedades. Una de estas sorpresas, que no debería ser así, es esa democratización interna de los partidos políticos que se ha incorporado como parte de lo que será muy pronto la aprobación de esta ley de organizaciones políticas. Interesante, ¿no es cierto? Creo que poco se sabe al respecto. Todos hemos sido testigos de lo que sucede, por ejemplo, con la Convención Demócrata o con la Convención Republicana de Estados Unidos, pero no entendíamos exactamente qué era. ¿Por qué si estos dos señores son del mismo partido, Obama y Hillary Clinton, están pugnando para ser presidentes? Nosotros, en un país acostumbrado a que el presidente va a ser este y se acabó. Aquí nadie pregunta nada. No había una democracia interna. Contepa sí la tuvo y tengo el honor y el orgullo de recordarlo. Mi padre fue parte de una democratización interna y convocó a primarias, como se llama, desde las organizaciones más básicas de barrio hasta que, como en una pirámide, se llegue a la estructura final. Esto es lo que se ha incorporado en la nueva ley de organizaciones políticas. Pero la oposición se ha sorprendido y ha argumentado una serie de asuntos como, por ejemplo, falta de tiempo, una arbitrariedad, etcétera. Sin embargo, esto creo que es saludable para la política. Así que el día de hoy vamos a hablar, creo yo, con los partidos más importantes que van a estar en las siguientes elecciones en nuestro país. Doy la más cordial bienvenida a Roberto Moscoso, secretario nacional de Organizaciones de Unidad Nacional. Roberto, querido, qué gusto tenerte. Hemos sido colegas en el Parlamento, tú eras del MNR de aquella época y estábamos haciendo parte de esa época. Bienvenido. Oye, muchísimas gracias, es un honor estar aquí contigo, después de mucho tiempo hablando un poco de política, pero bueno, un saludo atento a toda la audiencia. Yo pregunto, ¿qué haces vos en Unidad Nacional si eras del MNR? Bueno, pues yo fui orgulloso dirigente del MNR durante muchos años, desde la década de los 80s hasta el 2005. Después del 2003, en la caída de Goni, yo planteé la necesidad de que el MNR tenía que reestructurarse. Lo recuerdo. Y que había que darle un adiós a Gonzalo Sánchez de Lozada, pero además expulsar a Carlos Sánchez Berzaín. El MNR nunca quiso hacer eso. Lo recuerdo. Entonces no me quedó más que en enero del 2005 renunciar, junto con que finalizaba mi mandato de concejal en la Alcaldía de La Paz y de alcalde de transición en esa época. Entonces renuncié en el 2005, en enero del 2005, estuve mucho tiempo fuera de la política y el 2014 entré a apoyar a Unidad Nacional porque creía que esta lucha contra el hegemonismo y el autoritarismo del MAS tenía que plantearse y necesitaba pues tener un escenario político donde hacerlo. Tú salías de un partido político poco democrático, porque todo eso se podía haber puesto en el MNR en unas primarias y tomar decisiones y todo aquello. Pues el MNR era democrático. Hubo una elección interna en el 92, con primarias, hubo una elección interna en el 99, donde habían tres frentes, el frente de Carlos Sánchez Berzaín, el frente de Juan Carlos Durán y el frente Chacho Justiniano. De acuerdo. Entonces había democracia interna, pero lo que ya no hubo después de la debacle fue claridad política y se aferraron al pasado, y claro, y del pasado no se puede vivir. No, pues. Entonces había que dejar aquello. Estuve casi 10 años fuera de la política, pero creo que la coyuntura se hace necesario, o es necesario, mirar otra vez la política para derrotar el régimen de Evo Morales. Y para eso, pues, o hay que militar, o hay que estar en un escenario político amplio, una plataforma, pero de algo que vamos a hablar ahora es que esta ley nos está obligando a mirar los partidos políticos con más atención. Nuevamente, ¿no es cierto? Que de pronto era como que nos habíamos alejado de esa opción. De la misma manera voy a dar la más cordial bienvenida a un joven político, parte de lo que es el partido político de don Félix Pazzi, actual gobernador de nuestro departamento, y que postuló con la sigla de Solvo, pero que ahora está armando su propia organización política. Él es Nilton Condori, presidente departamental de La Paz, del partido Tercer Sistema. Hola, Nilton, ¿cómo estás? Muy buenos días, licenciada Verónica. Estar acá presente, también acá
compañero, hermano, nuestro también compatriota Gacho. Cuéntame tú, ¿de dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu formación para que la gente te conozca? Yo soy de provincia de Omasuyos, de Santiago de Guata, específicamente de Calaque, mi comunidad Tajucachi. Yo me incursionó en la vida política desde décadas 90, donde que emergió escuelas indianistas en el sector con el Felipe Quispe. Y queríamos estructurarlo post ejército guerrillero Tupac Katari. Desde ahí vengo trabajando en la vida política, luego también me he sido dirigente del subcentral Tajucachi, luego ejecutivo cantonal del cantón Calaque con mis 20 años, con mis 21, 22 años he sido ejecutivo provincial de Omasuyos. En ese entonces era muy distinto la causa reivindicativa de los órganos sociales. Sí, ¿no? Ya posteriormente nos conocemos con el doctor Félix, cuando ya era ministro de Educación. Yo en ese entonces estudiaba en la Escuela Superior de Formación de Maestros Santiago Guate, era dirigente de Estudios Normales de Bolivia. ¿Eres maestro? Sí, yo soy de especialidad, profesor de Biología, Geografía. Mira. Y años vienen la trayectoria, ¿no? Entonces, por esa razón con el Félix nos conocemos y empezamos a construir el partido. Y así bien de carácter muy vinculado y con miras ya aspiración a la presidencia, y emergió desde 2010 cuando al Félix Paz lo votan del MAS, ¿no? A partir de ese momento fundamos el Partido de Integración para el Cambio en Cochabamba, intentamos sacar persona jurídica pero no pudimos por muchas razones, y en 2014 intentamos ir a las elecciones nacionales pero no teníamos persona jurídica. Hasta de una personería jurídica nos querían cobrar 2 millones. Un millón me dijo de unidad, de UCS, ¿no? Sí. UCS les quería cobrar un millón. Me dijo acá Félix de la mesa por prestarles la sila. Y ahora ya están casi a punto de... Sí, luego es muy interesante la historia. Llegan 2015, tampoco no teníamos personal jurídico para las elecciones subnacionales. Hacemos alianza con Lino Vilca, que era ex militante y también ex senador del MAS. Y su actitud radical, lo que quería imponer la misma gente con trayectoria política y que tenían la intención de restar al partido, por eso descartamos y luego hacemos alianza con justamente Sol.bo, pero una alianza transitoria, ¿no? Sí, y me comentó Félix que es totalmente abierta, ¿no? O sea, tú puedes hacer tu trabajo y también Lucho Revilla puede hacer su trabajo. Me dijo, tienen más de 200.000 firmas ustedes, ¿no? Sí, pero también aclararlo, nosotros ya tenemos persona jurídica departamental. Departamental, en 2016 hemos sacado. Solo falta la nacional. Ahora nacional hemos recabado en todos los 9 departamentos 260.000 firmas, eso es sorprendente para el pueblo boliviano, y estamos ahora en trabajo. Ahí está, vamos a tener pronto ese partido, Tercer Sistema. Doy la más cordial bienvenida a Edwin Herrera, un hombre que primero estuvo vinculado con el movimiento Sin Miedo, durante mucho tiempo acompañó a nuestro exalcalde y ahora está acompañando al actual alcalde y siendo parte de lo que es Solbo. Tú eres dirigente nacional, pero además asambleísta. Hola, Cacho, ¿cómo estás? Verónica, un placer enorme estar nuevamente contigo, con Milton, con Roberto, con la audiencia. Es interesante este trayecto político. ¿Ustedes no tienen personería todavía? Estamos esperando la resolución del Tribunal Supremo Electoral. ¿Ya han entregado sus firmas? Sí, hemos entregado. ¿Cuántas firmas? 146.000 firmas hemos entregado. ¿Y cuántas se necesita? 101.000. 101.000. Ahí tienes 30.000 y tantas de extra, ¿no? Sí. No estamos esperando la decisión del Tribunal Supremo Electoral. Debió ocurrir esto la semana pasada, pero bueno, se han metido en este tráfago de la Ley de Organizaciones Políticas, así que nuestro tema quedó postergado. Yo me imagino que espero que la próxima semana como mucho, para que ya tengamos nuestro certificado de nacimiento nacional como partido político. Qué bueno, Sol, no había 3 partidos aquí. Yo te pregunto, Cacho, voy a arrancar contigo aprovechando que tú has sido comunicador social y director de periódicos tan importantes como La Razón. ¿Ya hubo democracia en nuestro país, democracia interna? Yo hacía la referencia de Condepa, que la tengo clarísima, el del MNR. ¿Ya hubo estas prácticas? Bueno, a mí me tocó cubrir estos ejercicios de intento de democracia interna en los partidos. Yo cubrí las internas del MNR, cubrí las internas del MIR y de ADN. ¿no? Pero no era obligatorio. Claro, no, fueron intentos que quedaron en el camino, lastimosamente. Ocurrió Cosme
inverosímiles, ¿no? El MIR se prestaba a militantes del ADN para que voten por sus candidatos internos y viceversa, ¿no? Los miristas votaban por candidatos adenistas en las internas. Uy, uy, uy. Lo propio ocurrió, y Roberto se acordará, con el MNR. Entonces, se prestaban sí, militantes. sí, claro, o sea, era una especie de intento, pero que al final quedó en el camino por estas tergiversaciones, ¿no? Que al final no eran los militantes, sino eran de otros partidos, a veces se desconocían las mismas conducciones nacionales de los partidos que hablamos, del MIR, del MNR, de ADN, de tu partido también, de CONDEPA, decidieron anular esas internas porque había muchos problemas, ¿no? No, CONDEPA sí la llevó adelante, Entonces, la llevamos en el Miraflores, pero también sucedió un sí, inédito. se peleaban en los congresos internos. No Sí, solo sí, eso, sí. que apareció un fragmento interno de la gente más cercana Sí, sí. a mi padre. Hay todavía mucho que hablar de eso, Sí, pero entonces, sí. Fue- quedaron en el camino. Fueron intentos de democracia interna que lastimosamente quedaron sin objetivo cumplido por este tipo de cosas que de alguna manera tergiversaron el objetivo, me imagino, inicial, ¿no? Entonces, nunca se incorporó en una norma de partidos, ¿no es cierto? Nunca. No, porque la ley de partidos, que todavía está vigente, y la ley de organizaciones ciudadanas, no se prevé esto de las primarias, ¿no? No. Esta va a ser la primera vez que tengamos posibilidades de que los militantes, todavía van a ser cerradas estos eventos electorales, elijan a sus binomios presidenciales. Va a ser la primera vez, y ahí se le complica un poquito al Tribunal Supremo Electoral, porque va a tener que administrar en un mismo día la cantidad de eventos electorales. Por ejemplo, el tercer sistema decide, como corresponde de manera genuina, elegir su binomio, tiene que administrar el Tribunal Supremo Electoral en los 9 departamentos. Si Unidad Nacional tiene que toma esa decisión, acompañarlas. no, tiene que administrar, tiene que abrir los recintos, tiene que controlar, Caramba, tiene que que no cerrar voy a los cargarles recintos. trabajo. Pero bueno, el tribunal tomó esa decisión sabiendo Sí, cuál era sí, el claro trabajo. que sí. Si solo hacen lo mismo, si los demócratas hacen lo mismo, también tiene que administrar. Imagínate. Si el MAS, que lo va a hacer, también acude a las primarias, también tiene que administrar. Entonces, en un solo día va a tener que administrar por lo menos 5 o 6 elecciones internas, ¿no? Y eso no estamos en contando los nuevos- partidos que están todavía en fila Así es. de poder lograr su Así es. personería. Sin embargo, no deja de ser saludable generar una democracia interna, motivar a unas primarias. ¿Cuál es tu punto de vista, Roberto? Verónica, yo creo que la democracia interna es un éxito y es algo provechoso en los partidos políticos porque favorece la movilidad política al interior de los partidos en base a su capacidad de movilización y a su capacidad política de los dirigentes. Democracia interna ha habido en los partidos, en todos los partidos, incluso Sin Miedo, pues el movimiento Sin Miedo también hubo democracia interna, y en todos los partidos. En el MNR hubo verdadera democracia interna, porque pese que yo y junto con otro grupo triunfamos en algún momento, pues contra la corriente oficialista, si quieres, igual tú eras respetado dentro de ese partido. Pero todos sabían que Gonzalo Sánchez de Lozada con un billetazo callaba a todo el mundo y los tranquilizaba. Pero no, porque Era igual que el compadre, no billeteaba, pero se ponía firme ahí, todos estaban pero mudos. los líderes son líderes, ¿no ve? Sí. Los caudillos son caudillos, y este es un país de caudillos. Pues, tú dime un partido político ahorita que no tenga su caudillo, ¿no? Que sería de Solvó sin Lucho, por ejemplo, o de UN sin Samuel, o de los demócratas sin Rubén, Pero o no del es lo tercer más sistema. adecuado, ¿no? Imagínate, pero es la realidad política de Latinoamérica, ¿no? Ok, ok. No es lo más adecuado. No es mejor, Pero es lo mejor, sí. son dos cosas distintas. Yo creo que hay que diferenciar la democracia interna, es decir, la posibilidad de que las bases elijan a sus jefes de territorio, a sus jefes de municipios, a sus jefes departamentales, y lo que viene ahora, que son primarias, son dos cosas distintas. Una cosa es elegir tu estructura orgánica partidaria, que eso creo que sí se da en los partidos políticos de alguna manera, algunos más democráticos que otros, pero otra cosa es elegir tu fórmula presidencial. Claro, los binomios, ¿no? El binomio presidencial antes, la verdad, se elegía quizás en un congreso, no ve, en una convención,
en una reunión nacional, pero nunca hubo voto para elegir un binomio. Pero, y un tema más que creo que lo tenemos que discutir. Hoy es posible de que se unan varios partidos, al estilo del ODP, ¿no ve? Sí. Se reunieron varios partidos, y entre todos los partidos que escoger un binomio a partir de la competencia, es decir, pues, se pueden unir 10 partidos políticos, ¿no? O plataformas. ¿No? O plataformas, así lo o llamaremos. agrupaciones ciudadanas departamentales o seccionales, todos juntos. Y al interior de eso pueden haber 2 o 3 fórmulas. Así es. Y entre todos votar para que salga la mejor fórmula. Esta es una opción que antes no se dio. Y obviamente la logística de esta votación va a ser sui generis, porque nunca hubo. Y va a ser el mismo día con todos, el mismo día el MAS, el mismo día Tercer Sistema, el mismo día todos los partidos. Va a ser como una otra elección nacional con un poco menos de participación, porque solamente es en base al padrón de militantes, pero bueno, ahí la Corte va a tener un gran ejercicio. De todas maneras ya no va a suceder, creo que de alguna forma lo han ajustado así en esta norma, ya no va a haber esa posibilidad de que se vayan de un partido al otro a engrosar las filas. Solamente pueden participar aquellos que están inscritos en su partido político. Así es. ¿Cierto? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Esto es beneficioso? ¿Tiene una intención política por detrás? ¿Qué piensa el Tercer Sistema? Vemos 2 caminos. Primero, esto no es novedad en el mundo, porque ya se ha practicado. 2, más bien al querer democratizar estamos retrocediendo, porque el partido político contemporáneo es una dictadura, es un instrumento de exclusión. Más que todo, cuando hablamos de las elecciones primarias, estamos profundizando la democracia liberal de carácter hegemónico, monopolizado, no existe la pluralidad. Ahora... Me dices eso cuando ustedes están en plena proyección para arrancar el partido político. Sí, pero nosotros tenemos otra visión, evidentemente, ¿no? Tercer Sistema. Por ejemplo, hasta la misma Constitución política del Estado no están respetando, porque en la Constitución habla de la interculturalidad, intraculturalidad, pluriculturalidad, la democracia comunitaria. Pero cuando ya emiten ley de partidos políticos, las elecciones primarias, evidentemente, al decir eso ya han desconocido lo que está en la Constitución Política del Estado. Yo me refiero al partido oficialista, que es Movimiento de los Estados Unidos. Ahora, del fondo de todo esto es desconocer el 21 de febrero de 2016. Cuando entren, o cuando ya vamos a ir todos, eso ya está dicho, en finales del mes de enero, primero que lo van a legitimar el binomio Álvaro y Evo. Porque va a salir de esas internas que van a haber, de esas primarias que va a haber. Entonces lo en todo caso, lo van a legitimar antes, sí, lo van a legitimar, y cuando salga la convocatoria nacional para 2019, seguramente va a ser en mayo, ya lo van a legalizar. En este caso lo van a pasar despercibido, lo van a desconocer. Entonces, por eso Félix, el doctor líder nacional del Movimiento del Sistema, hace tiempo ya había indicado que en Bolivia ya se gestó la dictadura plebiscitaria. A eso nos referimos. Hoy en día, por ejemplo, los militantes del MAS y los dirigentes dicen que no hay dictadura, hay democracia en Bolivia. Es mucha mentira. Yo estaba mirando el canal Retuno en Cochabamba, discuten con una plataforma y un joven dirigente del MAS departamental, donde que él no pudo definir ni las formas o distintas dictaduras que existen en el mundo. Entonces yo creo que eso hay que un poco especificarlo. Ustedes la bautizan como dictadura plebiscitaria. Ahora, ¿qué es la plebiscitaria? Se dice donde que hay totalitarismo y autoritarismo. En ese marco ahorita el Bolivia está viviendo. Hemos visto a los líderes emergentes, los está encarcelando, sembrando delitos, odio, separatismo. Entonces nosotros calificamos por ese lado. Si el del fondo de esta circunstancia es
desconocer el 21 de febrero. Claro, pero lo interesante es que esto ya ha sido dado por inclusive el Tribunal Constitucional. Ha dicho, no, don Evo Morales puede ir y se acabó. ¿Era necesaria una norma? ¿Tú coincides que es todo esto de la ley de organizaciones es únicamente para poder legitimar, como dice él, el partido, el binomio del MAS? Yo creo que hay que separar las cosas para que se pueda entender mejor. El conjunto de la norma, de la ley de organizaciones políticas, nos parece positiva. Porque, por ejemplo, hay avances en el tema de género. Sí. O sea, la ley obliga a que todas las estructuras internas tengan paridad de género. Así. Si ahorita contamos en los partidos importantes, no hay mujeres, no hay una jefa, presidenta, lideresa de un partido, ¿no? Entonces, yo creo que es un avance. Pero no para el binomio, o sea, hace referencia, pero en las estructuras internas, la ley... Hasta tanto no llega. Sí. La ley obliga a que tengamos paridad de género en las conducciones departamentales, nacionales, pero aquí dice solo binomio, ¿no? Presidente y vicepresidente. No, pero la ley es, el binomio, hay una ley que la propuso la diputada Jimena Costa, que está modificando o modificaría la ley del régimen electoral. Así es. Sí, entonces es pero otra no cosa. Se ha tomado en cuenta, ¿no es cierto? Hay, a regañadientes, el MAS ha tenido que aceptar el tema de la restitución del financiamiento público a los partidos, de manera indirecta, porque los partidos no deberíamos manejar plata, sino que se nos dé financiamiento en tiempos no electorales para formación de cuadros, para formación de líderes y de liderazas en los partidos, y en tiempos electorales para que tengamos propaganda electoral, ojalá de manera equitativa. Hay el tema de la sanción al transfugio, que es un viejísimo problema que tenemos los partidos, y que no hay un solo castigado o castigada por el tema de transfugio. Bueno, hay cosas. El tema de las primarias ha enturbiado todo el conjunto de la norma. Porque un cálculo político, además se lo ha explicado con mucho detalle Milton, ¿no? Entonces yo creo que hay un cálculo, y en respecto a tu pregunta, el fallo del Tribunal Constitucional es muy interesante porque la ley de procedimientos constitucionales es una ley del país, dice que ningún fallo del Tribunal Constitucional tiene carácter retroactivo. Sí. Y el fallo del Tribunal Constitucional es del 28 de noviembre del 2017. Y el referéndum constitucional que le dice no a Evo Morales es de 21 de febrero de 2016. Entonces este fallo no puede alcanzar los resultados del referéndum del 2016. Wow. Sobre eso tiene que pronunciarse el Tribunal Supremo Electoral. Cuando en octubre de este año los partidos presenten sus candidaturas para las primarias, el Tribunal Supremo Electoral tiene que recibir esas postulaciones y tiene que revisar. Tiene que revisar si cumplen todos los requisitos. Mañosamente, lo que ha hecho el MAS el último fin de semana en la Asamblea Legislativa Plurinacional es que ha puesto como requisitos los artículos 234, 238 y 239, que dice que no tienen que tener deudas con el Estado, no tienen que tener sentencias por violencia familiar o a la mujer, que no tengan sentencia penal, que tengan libreta de servicio militar, que tengan sean mayores de 30 años. Han puesto el 168 de la Constitución. Entonces, pese a eso, el Tribunal Supremo Electoral, cuando asuma competencia, va a tener que decir si Evo Morales y García Linera pasan como candidatos a primarias o no pasan por efecto de los resultados vinculantes del referéndum del 2016. Ese es el tema. Pero sería un entuerto en el que ellos mismos se estarían metiendo, porque puede que el tribunal diga no, lo dudo, pero sus bases y todo esto que están, por eso yo pregunto, es que aquí una hay una norma cosa como terrible. esta puede estar por encima de la Constitución. Sí, aquí hay un tema terrible. A ver. Aquí hay cosas que no se sabían. A ver. El presidente le ha dado una entrevista al periódico El Deber, ayer, Día del Peatón. Yo no sé si la intención del presidente, que realmente sería muy maquiavélica, de ponerle manchas y lodo al Tribunal Supremo Electoral, pero ha dicho que se habían reunido en la residencia presidencial hace varios meses y que el Tribunal Supremo Electoral le dijo que sea en enero las primarias. El presidente dice, yo me asusté, me sorprendí, pero los que han venido con la propuesta son ellos.
contra lo que viene diciendo el tribunal todos los días, que era progresivo, que debía ser a partir del 2024, que no sé quién, no sé cuánto. Ahora resulta que el presidente dice, no, ellos nos han ofrecido las primarias en enero del próximo año. ¿Y eso les perjudicaría, por ejemplo, a ustedes que sea en enero? ¿Esto es perjudicial? ¿Es poco tiempo? Pero al margen de si es poco tiempo o mucho tiempo, Verónica, aquí hay una estrategia, ¿no? Lo que yo creo que hay que develar en esta mesa es que hay una estrategia del MAS, como dice Nilton, primero para legitimar el binomio, ¿no? el binomio Evo García Linera, que no es una ocurrencia de hoy, es decir, no es que ponen la ley y se dan cuenta de que había pasado esto. ¿Hace cuánto tiempo el MAS está inscribiendo? Hace unos 6 meses, 7 meses está inscribiendo con mucho ahínco, cuando no lo necesitaban. Claro, no lo necesitan. Porque querían tener un padrón partidario muy grande para legitimar su candidatura con 1.800.000 votos en una primaria, ¿no ven? Creo que Cacho ha explicado muy claramente de que el fallo del Tribunal Constitucional pues no tiene efecto sobre el 21F y que el 21F es algo que tiene que imponerse. Pero obviamente el MAS está peleando contra el 21F. El MAS ha perdido electoralmente frente a la voluntad del pueblo y hoy quiere con triquiñuelas legales y de esta naturaleza vía el Tribunal Constitucional y vía esta ley de organizaciones políticas, plantear ante la población de que ellos todavía tienen respaldo, de que ellos todavía tienen voto. ¿A quién conviene esto? Al único partido que le conviene esto es al MAS. No me digas, pero los partidos del resto no debería tener una democratización No, por interna. supuesto que sí, pero ¿No es acaso positivo para la democracia como tal? Pero es que hay que mirar el contexto, ¿no? Yo te he dicho, una cosa es democracia interna. Creo que todos los partidos tienen y tenemos democracia interna, ¿no? Porque hay niveles de organización de elección de dirigentes. Pero, por ejemplo, lo que no hay son primarias. En tu partido, yo me pregunto, ¿qué pasa si es Soledad Chapetón la que quiere ir de presidenta? En vez de que sea don Samuel Doria Medina. Está bien, por supuesto. ¿Quién tiene pues todo el derecho de ponerse ahí en unas elecciones? Desde luego que sí. Y en nuestro partido, nuestro instrumento de conducta interna, pues define la posibilidad de internas y de primarias, es decir, hay la posibilidad de que cualquier militante pueda participar. Es más, Samuel Doria Medina en los últimos 3 procesos electorales ha planteado la necesidad de ir a primarias. Hicimos un intento con el Frente Amplio de primarias el 2014, yo entré ahí, vi ese proceso incipiente de primarias. ¿Hasta la candidatura presidencial? Claro, para la candidatura presidencial. ¿Quiénes eran los otros? Jimena Costa se presentó frente a Samuel Doria Medina. Que retiró, pero luego su postulación. No, participó. Tratamos de convencer a varias otras personas, pero nadie se animó. Jimena sí se animó, pero bueno, el resultado fue que ganó Samuel en un evento de delegados. Esto va más allá, es buena esta ley. Pero no es buena esta ley para hoy y no con los plazos que están planteando, porque solamente favorece. A mi pregunta, o sea, los plazos en los que también los está incomodando a ustedes. Sí, ¿por qué? Porque ellos han tenido un plazo de unos 6 meses para conseguir militantes, ¿no? Están tratando de legitimar una fórmula ilegal, inconstitucional a partir de este voto interno. Entiendo. Planteando de que es obligatoria a partir de que salgan de las primarias su inscripción en las nacionales. Ese es un tema peligrosísimo. Cuando Unidad Nacional se inscribió, ¿ya teníamos esta norma del porcentaje del caudal votante? Sí. Ya teníamos. ¿Cuántos votantes, cuántos miembros tiene este partido político? Bueno, el 2003 lo que me dijeron es que se inscribieron con alrededor de 90.000 militantes, del 2003. Hoy debe estar fluctuando en alrededor de 150.000 militantes. 150, ¿no? Ese debe ser el padrón de Unidad Nacional. Tendrán 150.000 militantes. ¿Cuántos tendrá? Tú me dices que se han inscrito con ¿cuántos? 146.000. 146.000. Aquí lo que veo es que ustedes tienen 260.000, ya los han duplicado de entrada, 260.000. ¿Qué opinan ustedes como
tercer sistema. Tú me dices que esto es una jugada política. En cuanto a tiempos, ¿los perjudica usted? Sí. ¿También? También, pero las condiciones de no están dadas. Porque uno dice 90 días antes, ¿no? En este caso, para las elecciones primarias ya tendríamos que alistarnos de octubre, noviembre, diciembre, ya para llevar en enero. Y sí o sí, nosotros por Estado no estamos apurándonos, en realidad, para presentar los firmas correspondientes. Hasta octubre para presentar, sí, ¿no? pero vamos a un poquito adelantarnos. Tenemos ya fijado la fecha, en 21 de septiembre de este mes vamos a emitir al Tribunal Supremo Electoral. Y margen de eso, como decía aquí el compañero de la Unidad Nacional, Roberto, estas primarias siempre se han dado. O sea, existió en los partidos, pero lo que quiere despistar más al pueblo, las luchas y los debates intelectuales que vino de distintos grupos emergentes como de los cataristas, indianistas desde la década 80, 90, era deshegemonizar el partido, donde que no exista el élite, donde que exista la inclusión de la población indígena, que aún todavía siguen siendo mayor población boliviana. Entonces, cuando emite esta ley de partidos políticos o elecciones primarias, igual se va a convertirse en la misma práctica del neoliberalismo, de hegemonizar un élite. Es más, por ejemplo, es muy interesante, a la masa indígena lo van a utilizar para legitimar al Evo simplemente como un instrumento de folclorización. Y los blancos mestizos que están alrededor del aparato principal del Estado, parte ejecutiva, ellos lo van a utilizar al indígena. Y esta masa indígena, con lo que están ya gestando discursos en las comunidades, porque yo siempre estoy en las comunidades, si no van a legitimar a nuestro querido hermano Evo, que es el Cristo resucitado para los indígenas, para salvar al pueblo pobre, no van a tener proyectos. Es un chantaje muy visible y ya lo están haciendo. Y eso no siquiera Álvaro, ni Raúl, ni Quintana, el entorno blanco, me dicen que ellos instruyen a los dirigentes, que esos dirigentes son, obviamente, se caracterizan masistas. ¿Por qué? Porque ellos ven a la parte institucional del MAS o de la estructura estatal como una fuente laboral, como una agencia laboral. Entonces, por eso están sometidos los dirigentes. Entonces, por eso yo, mira, aclarar este campo, el MAS es muy interesante. Hasta el momento, en 12 años, ha empezado a construir dos estructuras. Yo los he invitado para que me hablen del partido, no en contra del partido de gobierno. Él ya resolverá sus cosas, sí, pero lo que has develado, que esto tiene una intencionalidad. Pero ¿y tu partido está en capacidad? En capacidad, porque cuando hablamos de los 260.000 firmas, eso tiene una traducción. ¿Quiénes serían los candidatos, por ejemplo, en el caso de usted? Va a ser Félix Pazzi, evidentemente, candidato a la presidencia. ¿Y hay alguna otra opción? Vamos a buscar nosotros como vicepresidenta una mujer, como dice en la Constitución Política del Estado, y somos muy respetuosos nosotros a la parte normativa constitucional, y eso evidentemente va a determinar un ampliado nacional que muy pronto ya vamos a tener que llamarlo. Pues pensábamos llamar en 24 de noviembre, pero con estos temas del primario un poco nos ha incomodado y vamos un poco a adelantarlo, pero ahí vamos a discutir. Sin embargo, la norma dice uno o más, o sea, inclusive puede haber uno solo, que vamos a hablar en la próxima media hora. Permítame hacer una pausa muy breve, me pasé en el tiempo y ya regresamos.